Muy buen, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Agradecidos por estar aquí esta noche. Una alianza entre FUNEPA, FUNLUBI, con la colaboración de la Sociedad Hondureña de Hemofilia y la Asociación de Pacientes de Atrofia Muscular Espinal. Bienvenidos a nuestro webinar sobre enfermedades raras, perspectivas compartidas, estrategias y desafíos. Nos complace enormemente tener expertos y pacientes reunidos en este espacio donde exploramos las complejidades y las soluciones para estas condiciones poco frecuentes, pero muy significativas. Hoy nos sumergiremos en un diálogo profundo y enriquecedor que abordará no solamente los desafíos médicos y científicos, sino también las experiencias humanas detrás de las enfermedades poco frecuentes. Es un honor tener a cada uno de ustedes aquí compartiendo su conocimiento, sus perspectivas y sobre todo su apoyo mutuo. Durante este webinar buscaremos entender las necesidades, los obstáculos, los desafíos y lo más importante, las soluciones que pueden mejorar la calidad de vida de aquellos que hoy por hoy enfrentan estas enfermedades poco frecuentes. Desde los expertos que nos aportan su experiencia clínica hasta los pacientes y cuidadores que comparten sus historias, cada voz es fundamental para avanzar hacia un futuro compasivo y justo para todos. Juntos exploraremos nuevas vías de colaboración estratégicas, innovadoras y perspectivas esperanzadoras que pueda iluminar el camino hacia un mejor entendimiento y tratamiento de las enfermedades poco frecuentes. Gracias por unirnos, por acompañarnos esta noche a nosotros en esta importante conversación y sin más preámbulo, le damos inicio a este inspirador intercambio de ideas y experiencias. Que este webinar sea el comienzo de un viaje compartido hacia una mejora y un mejor mañana más brillante y compasivo para aquellos que enfrentan actualmente todas estas enfermedades poco frecuentes, no solamente en Honduras, sino a nivel de todo el mundo. Muchísimas gracias. Esperamos que sea enriquecedor este espacio que esta noche estamos compartiendo con ustedes. Ahora con nosotros tendremos como primera instancia al doctor Raúl Zelaya, quien es médico en medicina general y cirugía, medicina interna, gastroenterología e hígado, de la Universidad y Hospital Ramón y Cajal en España. Él nos compartirá un tema esta noche de enfermedades hepáticas autoinmunes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Le cedemos el espacio. Tiene el micrófono en mute, doctor. Gracias por la invitación a ustedes y gracias a los asistentes. Compartiré mi pantalla. No sé si está disponible ya. Está disponible, doctor. Okay. En el hígado hay una serie de enfermedades poco frecuentes, decimos que son raras aquellas que tengan una incidencia menos de una en 100,000 o una en 200,000 personas en un país o un área determinada. El hígado es un órgano bastante tolerogénico, tolera bastante las agresiones que suceden. Hay los más frecuentes, tenemos que decir cuál es lo más frecuente que afecta el hígado. El hígado se afecta más frecuente, dado a la inversa. Todo lo que ya sabemos, el alcohol de las causas más frecuentes, los virus de hepatitis B y C, y en la actualidad el sobrepeso, hígado graso condicionado por colesterol, triglicéridos, diabetes y obesidad. Pero en el otro espectro de estas condiciones están las enfermedades menos frecuentes del hígado. Hay una serie de ellas que son enfermedades metabólicas, alteración del metabolismo del cobre, esta enfermedad de Wilson,
Hay una enfermedad que se llama porfiria cutánea, que también afecta el hígado. Hay enfermedades vasculares que lo afectan y son raras. Está la enfermedad poliquística, que afecta al hígado y el riñón, que también es rara. Pero en esta ocasión nos vamos a referir a las enfermedades inmunológicas o inmunomediadas del hígado, que el hígado, a pesar de que es el órgano más tolerable a la agresión inmunológica, por eso vemos que los hígados raramente, cuando se trasplantan, raramente ocasionan rechazo. A diferencia de otros órganos como el intestino, que con mucha más frecuencia producen rechazo, el hígado tolera muy bien, pero el hígado puede perder esa capacidad de tolerar identificar a sus propias células. Trataré de ir avanzando. Hay 3 enfermedades más frecuentes en esta condición. Está la hepatitis autoinmune, está la colangitis esclerosante, o la antes llamada cirrosis biliar primaria, que ahora se llama colangitis esclerosante primaria, y la hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante. Pero también está la combinación entre ellas. La hepatitis autoinmune se puede combinar con las otras dos, son posiblemente de transposición. La hepatitis autoinmune, que antes correspondía más al campo de la nefrología, es una enfermedad hepática inflamatoria, que el mismo cuerpo deja de identificar las células del hígado y empiezan a atacar. Es una enfermedad que es asintomática y puede presentarse en diferentes formas. Puede ser asintomática, puede desarrollar una enfermedad hepática crónica, incluso llegar a cirrosis y nunca haber tenido síntomas. Puede hacer una insuficiencia hepática aguda. Un paciente que está completamente asintomático, es una persona joven, y de repente empieza a deteriorarse rápidamente y cae en un fallo del hígado, tal como lo que sucede en los pacientes que se intoxican por acetaminofén, por intentos suicidas, y en pocos días o en pocas semanas hace un fallo del hígado y puede fallecer. O también puede suceder en un paciente que se trasplanta. O sea, el espectro de presentación es variado. Perdonen que esta diapositiva era la anterior. Les decía que las 3 enfermedades autoinmunes más frecuentes es la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria, antes conocida como cirrosis biliar primaria, y la colangitis esclerosante. La hepatitis autoinmune es una condición que ya habíamos dicho que puede ser una cirrosis inactiva, una hepatitis aguda grave o una insuficiencia hepática. Insuficiencia hepática es aquel paciente que hace trastornos de conducta, desorientación, confusión en medio de un fallo del hígado caracterizado por alteraciones de la coagulación. Esos pacientes generalmente, si no son intervenidos rápidamente, van a requerir un trasplante y si no, pues fallecen rápidamente. Esta enfermedad tiene un predominio en el sexo femenino, aunque vamos a ver en minutos que hay 2 variantes, que es la tipo 1 y la tipo 2, aunque se haya escrito en la tipo 3. La incidencia, o sea, los casos nuevos que se presentan en adultos, va de 0,7 a 2 por 100,000 por año en los Estados Unidos y en Europa. Los casos nuevos en pediatría va de 0,23 a 0,4 por año. Estamos hablando de 2,3 a 4 pacientes por 1 millón de habitantes por año, aunque ha aumentado últimamente la incidencia en los últimos años. La prevalencia, o sea, la cantidad de personas diagnosticadas permanentemente en una temporada larga, son de 4 hasta 42 por paciente por 100,000 habitantes. La prevalencia, o sea, la cantidad total de personas que padecen en niños es de 2,4 a 9 por 100,000 habitantes. Una determinada región, sobre todo de Europa y Estados Unidos, donde tienen muchos estudios, Chile y los países escandinavos. Esta es una enfermedad inmunológica, siempre hay factores genéticos y factores como factores de histocompatibilidad. Es un poco tedioso explicar esta parte para el público,
pero sí son sustancias que atacan al mismo cuerpo y que producen una cascada de reacciones que se va atacando más y va destruyendo las células del hígado. Tiene un componente genético, pero se supone que hay un disparador ambiental que hace que esto se desarrolle. Este es un cuadro para tratar de ejemplificar de forma sencilla todos los componentes que están ubicados desde las, las células de la tiroides y el timo hasta llegar al hígado. Hay una serie de pasos que se van a ir afectando hasta llegar a las células hepáticas. Las, les había anunciado que hay dos tipos de hepatitis autoinmune, de tipo A y la de tipo B. La de tipo A, la de tipo 1, perdón, es más que todo en mujeres jóvenes y la del tipo 2 es más que todo en niños. Se ha dicho que hay dos picos. Los dos picos andan alrededor de los años de la edad de 30 años en las mujeres o de los 60 años y en los niños, pues, en la primera infancia. Generalmente en las mujeres jóvenes es asintomático hasta en alguna tercera parte, pero puede haber casos que se presentan en forma aguda. En laboratorio hay elevación de la gamma globulina y tiene los anticuerpos positivos, que son los anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso y antiactina. Se acompaña generalmente de una reacción inmunológica, o sea, que afecta, es parte de un cuadro inmune que afecta a otras partes del organismo. Estos pacientes pueden ser diabéticos, pueden tener vitiligo, pueden tener enfermedad reumática, pueden tener enfermedad de tiroides. Algunas veces pueden llegar hasta la edad adulta y manifestarse en personas mayores de edad, en mayores de 60 años. Es posible que remita la enfermedad después de un ciclo de tratamiento, generalmente después de 6 meses a un año, el paciente puede entrar en remisión. No así lo del tipo 2, que son los niños, raramente entra en remisión y requiere un tratamiento a largo plazo. Una de las diferencias entre el tipo 1 y el tipo 2 son los anticuerpos. En el tipo 1, que son tipo 2, que son los niños, los anticuerpos más frecuentemente involucrados son los anticuerpos anti-LKM, que son anticuerpos contra las células del hígado y del riñón. También existe el tipo 3, que es muy raro. Habíamos dicho que esta hepatitis autoinmune también se acompaña por alteración de la inmunidad en otros sitios. Hay otras enfermedades inmunológicas afectando no solamente el hígado, sino que afectan sangre, tiroides, el colon, la piel, incluso los ojos. Son parte de todo un complejo inmunológico. Para el diagnóstico es una serie de pasos que se debe hacer. Siempre sospechar hepatitis autoinmune en todo paciente que tiene pruebas de hígado alteradas. Igual que el médico va a estudiar esto, se sigue una serie de pasos. Primero se detectan las pruebas de hígado alteradas, se le pide virus, se le pide anticuerpos y poco a poco ultrasonido y poco a poco se va avanzando en el estudio hasta hacer en algunos casos la biopsia. La biopsia es algo importante en estos casos. Vamos a ver cuáles son las características de la biopsia de forma general para determinar cuál tipo de hepatitis tiene el paciente. Ahí, esto pues sale un poco de la charla, pero hay una característica que se llama hepatitis de interfase, que en esta imagen dice la letra A. Vemos un infiltrado inflamatorio y hay una diferencia entre esta zona que está rosada, donde hay pocos puntos moraditos, perdón, que aquí hay pocos puntos moraditos en esta área de acá, y aquí hay muchos, entonces se llama hepatitis de interfase. Y la otra parte que es esta zona que está acá, que se llama emperiporesis, siempre me cuesta mucho decir esa enfermedad, esa palabra, y es otra de las características que hay en este tipo de condición. Y también que voy a tratar de quitar esta parte que me interrumpa aquí. Okay. En cuanto al tratamiento, el tratamiento ya habíamos dicho que las mujeres y los jóvenes responden muy bien, no si responden
responden menos los niños. El tratamiento sigue siendo, muchos años después de haberse descrito, hace más de 50 años, sigue siendo los esteroides. Dosis de esteroides que generalmente van hasta los 6 meses. Es el tratamiento inicial de los pacientes. Se trata de sustituir los esteroides por otros medicamentos, sobre todo la azathioprina, haciéndole ciertas pruebas para ver si el paciente va a ser un respondedor de azathioprina y tratar de mantener la menos cantidad de esteroides al paciente por todos los efectos secundarios que va a tener. Hay otros pacientes que tienen, que son las hepatitis autoinmunes severas, en las cuales no se usan los otros esteroides como la budesonida, sino que se usa en medicamentos inyectables a altas dosis. Hay los efectos secundarios de estos medicamentos, ya sabemos que es alteración de la glucosa, elevación del colesterol, de triglicéridos, alteraciones oculares, alteraciones óseas. De la azathioprina, pues alteraciones hematológicas, aumento en la incidencia de lesiones neoplásicas, alteración de náuseas, vómitos, pancreatitis. Claro, producen ciertas alteraciones y por eso hay que estar monitoreando a los pacientes. También hay nuevas drogas que son las terapias biológicas, el micofenolato, que se está usando con buen éxito en estos pacientes y que se logra reducir los esteroides, que es el medicamento más usado, efectivo, pero que a largo plazo nos va a dar mucho. Otra enfermedad que incluso es más frecuente que la anterior es la CBP, la colangitis biliar primaria. Esta también es más frecuente en mujeres. De las tres, solo una, la última es más frecuente en hombres. Esta enfermedad es una enfermedad, la anterior es una enfermedad que atacaba las células del hígado, o sea, los hepatocitos. Esta ataca los conductos de la bilis, pero son los conductos microscópicos. Es una enfermedad que va a destruir los conductos por el cual drenan la bilis hacia la vesícula y hacia el intestino. Es una enfermedad de pequeños conductos, es progresiva, tiene predisposición genética, es más frecuente en mujeres de la cuarta, quinta década de la vida y está asociada a la presencia de anticuerpos antimitocondriales. Predomina, ya hemos dicho, el sexo femenino, menor de 40 años, no se presenta en niños. La incidencia estimada es una en cada 1000 mujeres. En otros lugares se ve de 0,3 a 5,8 por cada 100,000 y la prevalencia en algunos lugares es hasta 40 por cada 100,000 mujeres. Mucho más alta que la mujer. Es una enfermedad que lleva a la persona hasta estadios finales cirróticos del paciente, pero se puede modificar su evolución si es tratada a tiempo. El problema que tenemos con este tipo de enfermedades es que generalmente es asintomática, a menos de que el paciente haga una etapa que se llama cholestasis. La mayor parte de los pacientes hacen cholestasis, pero algunos de ellos solo hacen alteración de los anticuerpos y por alguna casualidad el médico le pide anticuerpos antimitocondriales y sale positivo. Esos pacientes hay que tratarlos aunque no estén de coloración homogénea. Los síntomas que hace el paciente que tiene colangitis biliar primaria es anda con picazón, de ahí donde viene la idea de que el paciente que tiene enfermedad de hígado tienen picazón o prurito, andan con sequedad, pueden haber dolor abdominal, obviamente color amarillento, que es la ictericia, cansancio, fatiga, insomnio, depresión y claro, alteración cognitiva cuando está en etapa muy avanzada. Aquí lo que hay que hacer, lo principal es prevenir que esta enfermedad vaya a evolucionar. Cuando detectarla en un paciente que tenemos un paciente con coloración amarillenta en la piel y que lo tenemos que someter. Todos los pacientes que tienen coloración amarillenta podemos decir que es una colestasis siempre y cuando no haya obstrucción. Este es un esquema que trata de explicar la lesión del conducto biliar a través de diferentes componentes que van a ir afectando.
Lo que vamos a obtener en el laboratorio de estos pacientes es una elevación de la fosfatasa alcalina que se produce en los conductos biliares junto a la elevación de la gamma GT. Claro, lo importante es una buena historia física, una buena historia del paciente, un buen examen físico. En el examen físico vamos a encontrar que el paciente tiene color amarillo, depósitos de colesterol en los ojos, en los párpados. Estos pacientes acompañan de elevaciones marcadas de colesterol. Tienen colesterol a veces de 800, 600, 800. Pacientes que están en color amarillo, que les piden un examen de ultrasonido, el ultrasonido puede ser normal en las etapas iniciales y se le pide entonces los anticuerpos. Los anticuerpos son los antimúsculos lisos, antimitocondriales y antinucleares. Estos pacientes van a tener los antimitocondriales elevados en la mayor parte de los casos, en el 90% de los pacientes. Pero habrá un 10% que los antimitocondriales no van a estar elevados y estos pacientes se hacen el diagnóstico con los antinucleares llamados SP100 y anti-GP200. Lo único que estos anticuerpos son de mal pronóstico cuando salen positivos. En caso que estos estén negativos, pues se pasa a hacer la biopsia al paciente. Raramente hacemos biopsia en estos pacientes porque generalmente con los síntomas clínicos, con los antinucleares y con los otros anticuerpos antinucleares, antimitocondriales y antinucleares, logramos obtener el diagnóstico del paciente. La fosfatasa alcalina es la prueba que nos hace el diagnóstico. La bilirrubina, la persistencia elevada de la bilirrubina es una prueba de mal pronóstico en el paciente. Significa que el paciente no responde al tratamiento. Esta enfermedad, como es una enfermedad autoinmune, también se acompaña de otras enfermedades en otros sitios. Se ha descrito más de 30, 35 entidades diferentes que también se acompañan, con afectaciones en la sangre, afectaciones pulmonares, afectaciones neurológicas, intestinales, endocrinológicas asociadas. El anticuerpo principal, ya habíamos dicho que son los antinucleares, es bastante específico. Es uno de los pocos anticuerpos que decimos que si sale positivo, generalmente es por esta enfermedad. Muchas veces precede antes que la enfermedad se desarrolle. Es bastante sensible y los otros anticuerpos que se están usando indican una mala respuesta al tratamiento. Y también si están positivos, tienen una menor respuesta también al trasplante. Cuando hacer una biopsia es raramente. Raro lo hacemos, sobre todo podemos hacerlo cuando sospechamos que es un síndrome de solapamiento, o sea que hay combinación entre esta enfermedad y una hepatitis autoinmune porque pueden estar combinadas las dos. O cuando sospechamos que la enfermedad ha evolucionado a una cirrosis. Aunque en la actualidad tenemos otros métodos que ya nos permiten determinar si la enfermedad ha evolucionado hacia cirrosis. En la biopsia, que es raramente lo estamos haciendo, una de las características principales es la desaparición de los conductos biliares que se llama ductopenia. O sea que desaparece, los conductos van desapareciendo y el paciente no tiene por dónde excretar la bilis y esa bilis va a dañar el hígado. La última enfermedad de este tipo autoinmune, o sea que el mismo cuerpo se daña, y es la segunda que le vamos a decir que el mismo cuerpo daña los conductos biliares, es la colangitis esclerosante primaria. Tiene una incidencia de 1 a 1.5 casos por 100.000 habitantes y una prevalencia promedio de 6 a 15 por 100.000. La máxima incidencia entre la edad de 25 a 45 años, raramente se ve en niños, y esto es más frecuente en hombres que en mujeres. Las otras se acompañaban de mucha manifestación o de mucha asociación con otras enfermedades inmunológicas. En otra parte, esta se asocia más que todo con enfermedad intestinal. Los pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria, el 75% van a tener enfermedades intestinales, la inflamación intestinal, bien sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa sobre todo. Y al revés, los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, el 5% van a poder tener
una colangitis esclerosante primaria. ¿Por qué primaria? Porque hay colangitis esclerosantes secundarias. Dentro de las secundarias están los producidos por cálculos. El COVID puede producir una colangitis esclerosante secundaria. El HIV también puede producir una colangitis esclerosante secundaria. La isquemia de la vía biliar en el paciente trasplantado también puede producir. Ese es un cuadro que trata de determinar, ejemplificar igual que el anterior. Hay más de 20 genes involucrados en este tipo de lesión de la vía biliar. Es una injuria o un daño crónico que nos va a dar la lesión de los conductos biliares. El conducto biliar se va a dañar no en forma continua, sino que se va a formar estrecheces, un conducto en forma de rosario, con pequeñas circulaciones. En una de esas circulaciones también se pueden formar tumores. Esta es una enfermedad que forma mucho tumor de la vía biliar, o sea, forma mucho colangiocarcinoma. Hay drogas que también lo van a afectar. El principal forma de diagnóstico va a ser paciente que tiene una colestasis crónica, o sea, que anda con color amarillo, con bilirrubina elevada, que le hacemos pruebas del hígado, que sale fosfatasa alcalina gamma GT elevada, que le hacemos ultrasonido que es normal, que le hacemos estudios virales que salen negativos y que le hacemos anticuerpos que salen negativos. Aquí no hay un anticuerpo específico para esto. Por lo tanto, se pasa a un estudio invasivo. Generalmente es la colangioresonancia y nos va a dar una vía biliar dilatada o estrecha en forma como rosarios, con áreas más estrechas que otras. En algunas ocasiones se puede hacer un estudio de la vía biliar con la radiografía retroendoscópica, pero se trata de no hacerlo. De preferencia hacerlo con resonancia. Este es un estudio con la radiografía retroendoscópica hecho por parte de gastroenterología, donde se ve áreas de estrechez, áreas por donde no va a pasar la bilis. Luego de la área de estrechez hay dilataciones. Esto ya es una resonancia donde hay saculaciones y áreas donde está la bilis retenida en el paciente. Toda esa acumulación crónica de bilis va a dañar el hígado y va a terminar con el hígado con cirrosis. Si hacemos una resonancia, puedes ver que encontramos el hígado sin dilataciones. Si no hay dilatación, se hace una biopsia. Si hace la biopsia, se puede ver los cambios característicos de esta colangitis esclerosante. Si no hay cambios característicos, hay que buscar una alternativa diagnóstica. Puede ser un DILI, que es una alteración hepática por fármacos. Y si hay cambios característicos, puede ser una colangitis esclerosante de pequeño ducto. Si le hacemos una resonancia y hay alteración de los conductos biliares, pues si están alterados, pues puede ser que ya tengamos el diagnóstico y esos pacientes se pasan temprano a trasplante. ¿Por qué? Porque tiene elevado riesgo de hacer cáncer de los conductos biliares. Y si esperamos mucho tiempo, lo que vamos a tener es un colangiocarcinoma. Los pacientes con esta condición se trasplantan temprano sin necesidad de que lleguen a hacer un fallo del hígado. Doctor, nos queda un minuto. Ok. Si hay dilataciones en la resonancia, pues ya se hace el diagnóstico de una colangitis esclerosa. Y aquí hay diferentes otras causas de colangitis esclerosante secundarias que le habíamos dicho. Hay lesiones isquémicas, medicamentosas, virus, que son parecidos. También hay que hacer diagnóstico diferencial con esto. El tratamiento todavía se usa el ácido uso desoxicólico, que no lo había mencionado en la cirrosis biliar primaria o con la colangitis biliar primaria, que es el tratamiento junto al ácido beticólico. En esta se usa todavía, pero no es tan efectivo. No hay un medicamento, igual que no hay anticuerpos, no hay un medicamento efectivo. Más que todo es tratamiento paliativo para la picazón. Y se trata las otras condiciones, si hay osteoporosis, se trata la osteoporosis, si hay osteopenia, se trata la osteopenia. Y también se da vitamina D, se va tratando todas las condiciones que van apareciendo en estas enfermedades a raíz de que no hay bilis que ayude a absorber.
Espero haber salido a tiempo. Bueno, Así es. muchísimas gracias, doctor. Muy interesante y les estaremos compartiendo también la presentación, ¿verdad? Dentro del webinar. Va a estar en los canales de YouTube y en las redes sociales. Agradecemos su tiempo, doctor Raúl Zelaya, y pues con nosotros ahora presentaremos a Ricardo Lezama con una condición de salud de hepatitis autoinmune, ¿verdad? Que nos va a contar su historia, todos los desafíos y cada uno de los procesos que él ha tenido que llevar durante esta condición de salud. Ricardo, le cedemos la palabra. No, muy buenas noches a todos. Bien, bueno, respecto a mi condición, yo padezco de hepatitis autoinmune y desarrolló cirrosis hepática. De hecho, ya estoy, bueno, ya me dijo el doctor, mi médico de cabecera, que es indispensable ya bueno, es indispensable un trasplante, no es que tiene que ser en este momento, pero sí es indispensable, es la única solución clínica. Entonces, bueno, en ese sentido, sí ha existido un gran impacto desde el momento que se dieron los primeros síntomas hasta ahora, porque durante mucho tiempo, pues, con mi familia tuvimos que buscar varias opciones, recurrir a diferentes espacios para poder tener un diagnóstico, ya que desde los primeros síntomas hasta que se dio el diagnóstico de hepatitis autoinmune fue un lapso de 4 años. Los primeros síntomas que yo tuve fueron en el año 2018, a finales del año 2018, y bueno, como bien ya lo explicó el doctor Raúl, pues generalmente es asintomática, así que pasaron 22 años en donde yo no tuve ningún síntoma de alarma, por lo menos, o sea, quizás hubieron cosas que se consideran comunes y no sé si estuvieran relacionadas con la enfermedad, pero nunca tuve un síntoma en donde se pudiera relacionar con una enfermedad del hígado. Así que en el año 2018 fue cuando se dieron ya esos primeros síntomas a mis 22 años. Me puse amarillento, los ojos amarillos, también tenía mucha fatiga, mucho cansancio. De hecho, recuerdo que cuando sucedió, cuando ya fue algo de alarma, que tuve que ir a una clínica, fue en la universidad. Después de una clase me sentía muy cansado y de hecho casi tuve un desmayo en ese momento. Así que fuimos a la clínica, me dijeron que muy probablemente se trataba de hepatitis. Así que me remitieron pues a un hospital. Y bueno, ahí fue cuando se dio los primeras síntomas. Y también hasta ahora me doy cuenta que en ese momento tuve ascitis porque me recetaron espironolactona, que es un diurético, y que ahora me lo recetan para cuando desarrollo ascitis. Y en ese momento pues no lo sabíamos. Así que hasta ahora me doy cuenta que eso era para citis. Así que en ese momento no me dijeron que tenía citis. Y me dijeron que se trataba de una hepatitis crónica, donde en el hospital, el médico internista me dijeron que se trataba de una hepatitis crónica, pero no explicaron a qué se referían con eso, no profundizaron en el asunto, simplemente dijeron que así como existe hepatitis A, B y C, existen muchos otros tipos de hepatitis, fue lo que nos dijeron. Así que mi familia y yo, pues al escuchar eso, pensamos, bueno, entonces se trata de algo, pues, como como la hepatitis A, que si bien puede tener su gravedad, pues ellos me recetaron el medicamento y no me dijeron nada más. Entonces, luego de eso,
pasó el año 2019 y yo tuve mi vida normal, pues ya pues había salido de esa descompensación, no, como no me explicaron nada, pues continuamos de manera normal. Y en el año 2020 tuve una descompensación en donde estuve interno, tuve un sangrado por varices esofágicas, que hasta donde entiendo, pues se da por como morbilidad de la enfermedad, de la cirrosis. Entonces, tuve ese sangrado, estuve interno, y ahí fue cuando me dijeron que tenía cirrosis. Ahora, no se sabía la causa de la cirrosis, por lo que en eso sí, donde estuve interno, acá en Tegucigalpa, fueron claros y sinceros y me dijeron que acá en Honduras pues no hay hepatólogos y que al no tener una causa de la cirrosis, lo mejor era buscar una opción pues en el extranjero, alguien, un hepatólogo, un experto que pudiese atender mejor el tema. Así que fue cuando contactamos, bueno, estuvimos buscando varias opciones en el extranjero, contactamos a un médico de Argentina y él es el que me ha monitoreado, el que ha llevado mi caso desde ese momento, desde el 2020. Y en el año 2022, pues con un gran esfuerzo, pues logramos ir a Argentina. Él me mandó con su equipo, me hicieron una biopsia y ahí fue cuando él confirmó, ya había dicho anteriormente que sospechaba de la hepatitis común, pero con la biopsia pues se confirmó el diagnóstico y, y bueno, desde ese momento pues estoy siendo tratado ya con corticoides, con prednisona, y él me había dicho también que existía una posibilidad mínima, lo aclaró, una posibilidad mínima, pero existía de que pudiese haber una reversión de la cirrosis con este tratamiento y evitar así llegar al trasplante. Sin embargo, a finales del año pasado, pues desarrollé ascitis y en ese sentido, pues el tratamiento fracasó y el médico confirmó que lo que se requiere, pues ahora es indispensable un trasplante hepático que, bueno, acá en Honduras pues no se hace y, y bueno, habría que buscar opciones en el extranjero y es complicado, no solamente el costo, sino también porque para los extranjeros pues siempre hay otras condiciones, requisitos. Entonces, esa es mi historia. Ha sido complicado porque, bueno, obviamente pues no esperábamos un diagnóstico así cuando se dieron esos síntomas, pero así que ha habido un impacto emocional, un impacto en lo económico también bastante fuerte. Pero además de todo eso, pues ha sido complicado porque pues en Honduras no tenemos espacios, herramientas ni recursos para poder tan siquiera obtener una mejor información y una mejor opción en cuanto a entender lo que está sucediendo y poder tratarlo. Entonces, en Honduras no tenemos esas herramientas, no tenemos esos recursos, por lo tanto, hay que buscar en el extranjero y pues acá solamente hacer algo paliativo. No sé si hay algo más. Muchísimas gracias, Ricardo. Sé que ha sido un momento de muchos desafíos y de aciertos y desaciertos, pero estamos confiados que ahora que le estamos dando visibilidad y con los compromisos que se tienen pronto, también se instaurará el programa de trasplante en Honduras, ¿verdad? Entonces, se está trabajando para ello y
Agradecemos este espacio que nos has dado para compartir tu experiencia. También tendremos con nosotros al amigo Eric García Quijada. Él es paciente, tiene una condición en hemofilia A y nos va a contar un poco su historia. Eric. Sí, buenas noches, un gusto saludarles. Como ya me presentaron, mi nombre es Eric García, tengo 30 años, con un diagnóstico de hemofilia A severa, de hemofilia, que hoy en día hemofilia se conoce un poco más, ¿verdad? Pero cuando a mí me diagnosticaron, no se, no se conocía específicamente qué era la hemofilia. De hecho, ni hematólogo teníamos. Nos miraban los internistas hasta que contrataron, bueno, que tengo memoria, contrataron hematólogos en el hospital que me atiende. Y vamos a definir qué es la hemofilia, ¿qué tal? Eh, la hemofilia es una alteración en la coagulación de la sangre, causada por un defecto congénito, lo que provoca ausencia o disminución de los factores de coagulación. Las personas con hemofilia no sangran más rápido, sino que pueden sangrar por unos periodos más prolongados que una persona normal. Existen dos tipos de hemofilia, que es hemofilia A y B, en sus diferentes grados de severidad, leve, moderado y severo, de acuerdo a la cuantificación del factor de coagulación. A mí me diagnosticaron, bueno, tengo hemofilia desde que tengo memoria, entonces asumo que fue pequeño. Eh, Uno de los desafíos más extremos en aquellos entonces o en mi infancia fue el acceso al medicamento, ya que no existía Sociedad Hondureña de Hemofilia. Tal vez de pacientes con hemofilia que yo conocía en aquel entonces éramos 5 o 6. Entonces, al menos en el país no se conocía el tratamiento como tal, o no existía, ¿verdad? Hasta que se creó la Sociedad de Hemofilia, la Sociedad Hondureña de Hemofilia. Eso es uno de los desafíos, más que todo de la patología, el acceso al medicamento en aquellos entonces. Y las limitantes como tal, eh, más que todo al ser, bueno, al ser una patología, quien la hereda es la persona, es el hombre, o sea, nos limita a muchas situaciones. Por ejemplo, a hacer actividades físicas. Y uno de varón, al menos cuando está pequeño, tiene el deseo de jugar fútbol, de jugar básquet, de, de hacer un niño normal. Entonces, con la patología sí se limita a situaciones como eso, a ejercicios físicos y cosas así. Porque con nada empezábamos a sangrar, ya sea en articulaciones como sea, rodillas, codos, hombros, tobillos. Entonces, y el dolor, ¿verdad? El, eso ser más que todo serían los problemas y las limitaciones en cuanto a la patología. Las estrategias, bueno, ahora la Sociedad Hondureña de Hemofilia eh, tiene, ha hecho o ha implementado muchas estrategias en pro al mejoramiento, ¿verdad?, de los pacientes con hemofilia, como ser capacitaciones en instituciones públicas, difundir el mensaje que es hemofilia. Entonces, con ayuda profesional, obviamente, con ayuda de los hematólogos de cabecera de cada ciudad. También manejo de los cuadros clínicos en hospitales que no hay hematólogos. También con ayudas de hermanamientos y ayudas de la Federación Mundial de Hemofilia en cuanto al tratamiento. Entonces, eso es más que todo. Actualmente en el país
eh, la población de hemofilia es un total de 392 pacientes. No todos hemofilia, sino que se define como trastornos de la coagulación. Dentro de los trastornos de la coagulación se divide entre hemofilia, A y B, von Willebrand y otras deficiencias de factor como factor 13, factor 11. Entonces, más que todo eso, no te escucho. Bueno, muchísimas gracias, Eric, por compartirnos tus desafíos y cada una de las fases que has tenido que pasar, ¿verdad? Debido a lo poco frecuente que es esta enfermedad. Más adelante, pues, te haremos algunas preguntas y ahora con nosotros tenemos al doctor Eric Rivera, médico general y de familia de la SLAN, con especialidad en medicina familiar, con especialidad en nefrología y diálisis, eh, graduado del Hospital Vargas de Caracas y actualmente parte de nefrología del Hospital Mario Catarino Rivas, eh, recibiendo también, trabajando también en el Hospital Básico de San Marcos de Cotepeque. El día de hoy, él nos va a hablar sobre las enfermedades renales raras, un desafío para el nefrólogo y los pacientes. Muy buenas noches, doctor Eric, y agradecidas por este espacio que nos está dando. Buenas noches, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y pues compartiendo entre médicos y pacientes, pues es más nutrida la charla, ¿verdad? Porque se puede ver desde diferentes puntos de vista pues las enfermedades, la situación que estamos viviendo. Entonces, pues como hemos hablado, es un verdadero desafío, ¿verdad? Creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Ya La está diapositiva. compartiendo, doctor. Solo póngalo en modo presentación, sí. Ok, Correcto. entonces, como bien decía, pues las enfermedades renales o enfermedades raras en general es un desafío. Englobando no solo las enfermedades renales, sino en general todas las enfermedades raras, siempre va a ser un desafío, no solamente para el personal de salud, para el médico, sino también para el paciente. Pues uno se está enfrentando, el paciente se está enfrentando a lo desconocido y pues como médicos también tenemos que, nos estamos enfrentando a cosas que comúnmente no vemos o que podemos confundirlo con muchas otras enfermedades. Entonces, también a las enfermedades, a estas enfermedades se les denomina huérfanas, porque son las enfermedades olvidadas, son enfermedades a los que no se les ha dedicado un presupuesto, tiempo, no se les ha dedicado un programa especial para estudiarlas, no se les dedica presupuesto para investigar medicamentos o curas para estas enfermedades. Entonces, de ahí viene el término de huérfanas también. Y se estima que el 80% de las enfermedades raras tienen un origen genético. Esto quiere decir que entonces, pues siempre va a haber una predisposición familiar a sufrirlas o a transmitir estas enfermedades. Y de esta, lo más importante es que el 50% va a afectar a la población infantil. Y 30% de estos pacientes mueren antes de cumplir los 5 años, que es algo muy lamentable, ¿verdad? Que fallecer y no haber tenido la oportunidad de tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Entonces, ninguna enfermedad es tan rara como para no merecer nuestra atención y pues el llamado de atención también a las autoridades de salud, ¿verdad? Pues que también merecen ser estudiadas y también merecen un programa especial todas estas enfermedades. Entonces, estas van a estar definidas según la prevalencia, o sea, se definen como enfermedades raras por la prevalencia, ¿verdad? Va a estar, siempre es diferente acorde a la región. En algunos, pues, está denominada de 1 por cada 2.000 personas. En otras regiones está denominada de 5 por cada 10.000. Y así va a diferenciarse, por ejemplo, en China, en Australia, tienen otras prevalencias. Entonces, siempre va a estar influenciada por la densidad poblacional.
como decía al inicio, el 80% de las enfermedades raras tienen un origen genético y existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras con se describen unas 250 a unas 280 enfermedades anualmente y que afectan aproximadamente del 6 al 8%. Entonces, al final vemos que son raras porque son de manera aislada, pero al juntarlas todas realmente suman bastante, es un grupo muy importante de la población que sufren estas enfermedades. Entonces, hay una prevalencia global de 60 a 80 casos por cada 100.000 individuos en Europa y Estados Unidos, que es donde más se llevan las estadísticas de estas enfermedades. En Iberoamérica hay aproximadamente 41 millones de personas con enfermedades raras. Entonces, vamos a las enfermedades, ya entrando al contexto de enfermedades renales raras, pues se determina como la quinta causa de enfermedad renal después de la diabetes, después de la hipertensión, de la glomerulopatías y pielonefritis. Entonces, vemos que ya al reducir el panorama, vemos que por lo menos en nefrología no son tan raras porque ser la quinta causa de enfermedad renal, pues no es algo, no es poco realmente. Entonces, también las enfermedades renales raras comprenden más de 150 enfermedades diferentes. Entonces, por eso he decidido mejor tocar el tema en general y no enfocarme en una enfermedad porque son tantas enfermedades que realmente sería muy larga la presentación. Y la prevalencia de estas enfermedades renales hereditarias está entre el 3.5 y 5.9 de la población mundial, lo que lleva a unos 300 millones de personas afectadas a nivel mundial. Solo estamos hablando de enfermedades renales raras, no ni siquiera enfermedades raras en general, sino solo las raras. Vemos que en realidad pues es muy importante el número de población afectada. Y de todos estos, al menos el 10% de estos pacientes van a terminar en un tipo de terapia de reemplazo renal, como sería la diálisis en este caso, diálisis o hemodiálisis, que es lo que contamos en estos países, en la mayoría de los países latinoamericanos, y en específico, pues hablando de Honduras, como bien decía Marianela, pues el trasplante se está trabajando en eso, no es algo de lo que podamos disfrutar o ofrecerle a los pacientes en este momento en nuestro país. Entonces, estas enfermedades vienen a generar un impacto no solamente en el paciente, sino en general en la sociedad. Nos va a afectar desde el punto de vista familiar, psicosocial, económico, en los sistemas de salud pública, pues a nivel familiar, pues llega a cuando la familia se enfrenta a una enfermedad desconocida, incluso puede haber divorcios porque no enfrentan la situación y hay culpabilidad entre los familiares. Entonces va a haber una familia prácticamente que disfuncional, aparte de que viene a afectar la parte económica, representa un gasto con el que no se contaba o no se tenía previsto o invertir en salud, buscando médico, buscando exámenes. Entonces vamos a ver que también la parte económica va a ser muy afectada, la parte psicosocial, familiar como tal y también personal, pues el paciente que sufre de la enfermedad se va a ver afectado, hay bullying, hay rechazo social, pues algunas enfermedades tienen sus características y la población en general no lo va a comprender. Y pues en el sistema de salud pública en los diferentes países pues se destina un presupuesto, pero estas enfermedades son caras, son de alto costo, entonces vienen a representar un gasto importante en cualquier sistema de salud público. Y pues también se le denomina enfermedades catastróficas, ya que como estamos hablando, se convierte en una verdadera catástrofe para el paciente y la familia y para el gobierno, en donde la salud pues es pública. La mayoría de estas enfermedades van a ser diagnosticadas o cuando se logran diagnosticar o cuando se presentan, se van a presentar en la edad pediátrica. Entonces, desde el punto de vista de nefrología, los nefrólogos adultos
llegamos a ver muy poco estas enfermedades raras, o cuando las llegamos a ver, ya en mi caso, por ejemplo, las venimos a ver, el paciente ya llega a la diálisis porque viene desde la edad pediátrica en diálisis. Entonces, realmente, eh, pues cuando se logran diagnósticos en la edad pediátrica y no siempre sobreviven los pacientes, pues el pronóstico de vida es muy... Entonces, entre menor edad tienen, a menor edad fallecen generalmente estos pacientes y son muy pocos los que llegan a pasar los 10 años de vida. Y pues algunos, muy pocos son los que tratamos ya, que nos llegan y cuando uno interroga al paciente, pues nos dicen, no, me diagnosticaron Alport, me diagnosticaron Libre, entonces, entre otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, vemos que el diagnóstico es tardío o falta de diagnóstico, la gravedad de las enfermedades no permite una supervivencia importante, los que logran sobrevivir, se convierte en una enfermedad crónica e incapacitante, el paciente pues tiene dificultad para estudiar, tiene dificultad para incorporarse a la vida en general y la ausencia de tratamientos efectivos, pues todavía muchas enfermedades no hemos logrado o no se ha logrado dar con unos tratamientos efectivos que uno pueda decir, esta es la cura, esto va a mejorar la supervivencia del paciente. En la actualidad, pues en este momento, el desarrollo de medicamentos, a pesar de todo, pues el desarrollo de los medicamentos para las enfermedades raras supera, dice, con creces a las enfermedades comunes. Esto en Europa, el 20% de los productos innovadores desarrollados que contaban con autorización de comercialización iban destinados a las enfermedades raras. Esto es un dato del año 2018. Entonces vemos que hay algunos países que sí ya le están dando la importancia, ya le están dedicando un presupuesto más amplio a este tipo de enfermedades, con el fin pues de lograr encontrar la cura, por decirlo así, o un mejor tratamiento para dar una mejor calidad de vida a estos pacientes. En Honduras, pues podemos decir en cero, porque no contamos con datos estadísticos. Cada quien recibe sus pacientes aisladamente, hace lo que puede con lo que tenemos en nuestros medios. No tenemos especialistas, como les contaba al inicio, pues las enfermedades renales hereditarias se diagnostican la mayoría en la edad pediátrica. Los nefropediatras son escasos en el país. Hasta ahora es que los nefrólogos adultos habemos un poco más en el país, pero es una de las causas importantes en nuestro país para el diagnóstico tardío, ¿verdad? No contar con suficientes especialistas y en general en el país pues hay déficit de las especialidades. Entonces en Honduras con esta charla el objetivo es pues incentivar y hacer ver a las autoridades de que es importante ponerle un ojo a las enfermedades raras. No vamos a ver a las enfermedades raras, vamos a ver a los pacientes. Es una vida la enfermedad rara se presenta en una vida que no tiene valor, mejor dicho. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, hablando un poco más de estadísticas, vemos que en Europa, en el 2018, el 27% de todas las enfermedades renales, las enfermedades raras representan un 27%. La verdad es bastante importante este número, esta estadística. En Estados Unidos, en el 2017, el 14% de todas las enfermedades renales, el 14% son enfermedades raras. Entonces, al final estamos viendo que no son tan raras, ¿verdad? Simplemente quizás no le hemos puesto la atención que se merecen estas enfermedades, la dedicación como tal de las autoridades de salud y como nosotros como médicos, pues que estamos en el deber de también desde nuestro medio poder aportar también con estas enfermedades. Para mencionarles algunas de las enfermedades, porque como les dije son muchas, mejor no me centré en ninguna, sino hablar en todas en general.
pues entre las más conocidas que tenemos, aquellas enfermedades que afectan directamente el glomérulo, el síndrome de Alport, el síndrome de Fabry, que son los más conocidos, el síndrome nefrótico córtico resistente, que son de las que, pues, cuando nos encontramos con esta enfermedad, son las más comunes. A nivel de las enfermedades tubulares, pues está la enfermedad el síndrome de Bartter, el síndrome de Hittelmann, el síndrome de Leary, el síndrome de Gordon, y pues la verdad es que es bien tedioso, o es difícil diagnosticar estas enfermedades, pues se presentan como cualquier otro tipo de enfermedad. Muchas veces, el paciente anda de consulta en consulta tratando de dar con el diagnóstico porque se confunden con muchas enfermedades, incluso muchas veces pueden presentarse con afectación de otros órganos y pues lo último que uno piensa es en el riñón. Y es donde está el punto principal. Y esto, pues, como decíamos, viene dado por la falta de especialistas, por la falta de tecnología en el país, algo pues con lo que a veces son pruebas muy básicas y pues no las contamos ni siquiera en medios privados. En el caso de pues nosotros nefrología, hay una prueba tan básica para, yo les digo, esto es tan básico para mí como nefrólogo que me va a orientar en el diagnóstico y eso me va a evitar a dilatar el diagnóstico de la enfermedad y me va a evitar pues mayores gastos, ya sea para el paciente o para el sector salud o para el Estado, como es el diferencial de hematíes en orina. Eso es algo tan básico para mí y tan sencillo que no se realiza ni siquiera ni en público ni en privado en el país. O por lo menos hasta cuando estuve en San Pedro Sula, no se hacía ni siquiera en el medio privado. Y es algo tan sencillo y tan de bajo costo y que me va a ayudar precisamente a determinar muchas de estas enfermedades, es decir, si la sangre que hay en esa orina proviene o no del riñón y de ahí todo se me facilita un poco más. Entonces, realmente, pues estamos muy atrasados desde el punto de vista tecnológico en Honduras para poder diagnosticar estas enfermedades raras. Algo otras, pues aquí en este cuadro se mencionan la enfermedad de Hitlemann, mencionan el gen afectado y cuál es la afectación que pudiera presentarse. Imagínense, pues tenemos aquí la acidosis tubular renal, se presenta con sordera. ¿Quién va a pensar que alguien que empieza a disminuir la audición, pues su afectación va a estar también vinculada con el riñón? Muchos de los casos se presentan como hipertensión, muchos de los casos que se dializan, que uno pues los cataloga como hipertensión, no son enfermedades raras, son glomerulopatías. En los adultos lo que más vemos que está catalogado como enfermedad rara son las poliquistosis renales, que aquí tenemos pacientes que nos van a dar su experiencia y pues la poliquistosis renal se presenta con hematuria o sangre en la orina, se presenta con hipertensión. Entonces, muchas veces nos podemos enfocar en la hipertensión y no seguimos buscando. Entonces, porque nos falta actualizarnos, nos falta recibir cursos o educarnos un poco más en estas enfermedades. Entonces, los desafíos para el paciente, ¿cuáles van a ser? Va a ser la baja autoestima que estos pacientes van a conllevar con la enfermedad, el abandono familiar. Muchas familias no se hacen cargo al ver que pues un hijo o un sobrino tiene cierta enfermedad o cierta discapacidad, lo abandonan totalmente. Hay deserción escolar por la deserción y la discriminación van a estar ligadas pues el niño al verse rechazado va a desertar de la escuela o del colegio y la carga familiar que representa esto realmente pues es es una situación bastante crítica que va a presentar el paciente y el familiar, por supuesto, cuando hay el apoyo. ¿Cuáles son los desafíos para nosotros como médicos? Pues también nos estamos enfrentando a lo desconocido, pues son enfermedades que se ven poco, entonces cada vez que uno ve algo raro, pues hay que ir a estudiar, hay que ir a revisar, hay que regresar a cuando uno era médico general o cuando empezó con el posgrado.
Entonces, porque realmente no todas las enfermedades o la enfermedad no se va a presentar como se describe en los libros. Además, la falta de recursos en los hospitales muchas veces, pues, ni siquiera tenemos función renal, algo tan básico en los hospitales. No, como les decía, no tenemos ese diferencial de eritrocitos en orina, algo tan básico. No tenemos cómo hacer un ultrasonido que nos va a orientar muchísimo también. Entonces, a la falta de tecnología y pruebas especiales que pues en muchos centros privados hay, son de alto costo, entonces uno se queda con lo que tiene en las manos en el sector público porque el paciente no se puede costear X o Y prueba especial. Las pruebas realmente son caras, tanto pruebas de imagen como pruebas de estudios inmunológicos. En el caso de nefrología, pues la biopsia renal es el que determina el diagnóstico. Generalmente el diagnóstico definitivo nos va a dar diagnóstico, nos va a dar pronóstico, nos va a dar la pauta de tratamiento para esta enfermedad y pues no contamos con una biopsia renal en los centros hospitalarios y ahora se está empezando a hacer, yo sé en el Catarino, las biopsias, pero no tenemos cómo estudiar esta muestra, entonces el paciente tiene que costearse este estudio y si el paciente no puede, pues de nada sirve que lo vaya a pellizcar con la biopsia si no va a poder pagarse el estudio. El bajo presupuesto que es destinado en el sector salud, ¿verdad? Que no es secreto para nadie. Y pues en general los pocos especialistas que hay en el país. Entonces, como plan de trabajo que he propuesto o que se me ocurrió, pues como realizar un registro estadístico de las causas en general de enfermedad renal crónica, porque pues todo lo tenemos encasillado como diabetes mellitus e hipertensión. Entonces, realmente clasificar todas estas enfermedades y registrarlas, como dije, identificando las causas, identificar las causas no filiadas, que dentro de estas, pues las no filiadas pues, son las enfermedades renales raras, crear un sistema de ingreso de enfermedades raras en los diferentes centros de salud y formar un equipo multidisciplinario de trabajo con el fin de encontrar las soluciones y el mejor apoyo, el mayor apoyo a estos pacientes. Es un equipo multidisciplinario donde debe estar conformado por un asesor genético, el médico especialista, el médico de atención primaria o del centro de salud, porque es el que también va a estar de la mano con el paciente, un trabajador social, un psicólogo, en fin. Realizar el protocolo de captación, estudio y diagnóstico de estas enfermedades raras, presentar a las autoridades nacionales de salud la propuesta del programa de salud de enfermedades raras y establecer y fortalecer enlaces con ONGs y otros países pues, que ya cuentan con más adelantos en el abordaje de estas enfermedades. Esta ha sido Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rivera. Estamos seguros que esto ha despertado en muchos, según las preguntas que veo aquí, tratar de conocer un poquito más acerca de las enfermedades raras que existen dentro de la enfermedad renal, ¿verdad? Así como en otras condiciones de salud. También para esto tendremos a Gladys, que va a hablar por ella y por su hermano Juan. Ellos fueron diagnosticados con una enfermedad renal de las poco frecuentes, que es la enfermedad poliquitosa renal. Gladys, le cedemos la palabra para que nos cuente un poquito sobre su historia. Muy buenas noches a todos. Para mí es un placer compartir con todos ustedes mi historia de mi enfermedad. Yo padezco mi enfermedad desde el año 2012. Estuve 3 años en tratamiento con varios médicos, pero ninguno me pudo diagnosticar la enfermedad hasta que me enviaron donde un nefrólogo a otro país y allá él me hizo los diagnósticos, me hicieron ultrasonido y de ahí me pudieron diagnosticar la enfermedad que tengo una poliquistosis hepática renal crónica. Y, y desde ese tiempo él me tuvo 3 años y medio con tratamiento para poder sobrellevar mi enfermedad, para no caer
a diálisis. Ya cuando él ya no pudo con mi enfermedad, que mi hemoglobina bajaba mucho y el tóxico de la creatinina subía mucho, entonces él me envió para el Hospital Catarino Rivas a hacerme la diálisis. Y desde entonces estoy viajando 4 años, viajé 4 años y medio, viajé a la entrada de Copán y ahorita estoy, gracias a Dios, en el Hospital de San Marcos de Cotepeque. Ha sido una prueba muy dura para mí, para mi familia, porque económicamente ha sido bastante caro el tratamiento que tuve en San Salvador y ahorita también el viaje que se pagaba también y el de velo, todo lo que sufrimos en todo el camino, muchas cosas que nos pasaron en el tiempo que estuvimos viajando, pero gracias a Dios aquí estamos. ¿Y También me gustó, dígame. No, siga, siga, siga. También la enfermedad ha sido muy dura porque empezamos con hinchazón en los pies, edemas en los pies, con anemias, no ¿cómo le dijera? Se nos descompensaba el cuerpo porque nos daban como váguidos, hasta que nos lograron estabilizar y ahí estamos en la lucha. Ya tenemos ya varios años de estar en esta lucha. Primero Dios, con el apoyo de nuestra familia, los médicos y enfermeras, vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, doña Gladys, por compartirnos esta parte de su experiencia. También Solo, tenemos, díganos. sí, solo me gustaría agregar un poco, como usted me dijo que nos están escuchando de la Secretaría de Salud. Me gustaría pedirle un poco a la Secretaría de Salud que se acerque un poco más a los centros de diálisis, que los visite para que mire la realidad de los pacientes renales. En la entrada de Copán hay muchas necesidades. Por ejemplo, como ahí se necesita como un albergue para las personas que viajan de muy lejos. Hay personas que piden para comprar una burrita, piden para juntar para los pasajes, porque es bien deprimente, porque son demasiado pobres. Ahí hay una madre con su hijo que los dos van a diálisis. Los dos asisten a diálisis, son de aquí por el lado de Copán Ruinas, de una parte lejos de ahí de la entrada. Ok. Y en su familia, usted y su hermano son los que tienen poliquitosis renal, ¿no? No, ya murió un hermano y Ujú. murió mi papá de eso. Y estamos nosotros dos en diálisis con Osvaldo y hay otros dos que todavía están en tratamiento con doctores, pero no han caído a diálisis. Y hay una sobrina también que ya tiene también, ya se lo detectaron la enfermedad. Yo tengo 4 hijos. De mis hijos, ya 2 ya hicieron los estudios. Gracias a Dios no lo tienen, pero faltan otros 2 todavía que se los hagan y mis nietas que no sé si, porque el médico me dijo que es posible que más de alguno lo pueda tener. Dios primero que la ciencia siga avanzando, ¿verdad? Para que se puedan Sí. manejar a tiempo estas enfermedades y tengan la atención oportuna. Yo le pido a Bueno, Dios que con nosotros termine ya esta enfermedad porque ya no, es muy terrible para la familia. Es tremendo. le agradecemos, doña Gladys, por haber compartido con nosotros en este espacio. También tenemos con nosotros a Alison Vallecillo, quien estará presente con nosotros y estará hablando su madre, la señora Elizabeth. Ella es una persona con una condición de atrofia muscular espinal, que también es considerada dentro de las enfermedades poco frecuentes. Buenas noches, doña Elizabeth. Hola, Alison, ¿cómo has estado? Dígale hola. Hola, buenas noches a todos.
Pues, ¿verdad? Para hablar un poco, ¿verdad? De la enfermedad, ¿verdad? Gracias por cederme ya palabras. Pues empezando, ¿verdad? Con lo que la atrofia muscular, pues este es un grupo de enfermedades igual genéticas que daña en este caso, ¿verdad? Daña y mata neuronas motoras, que este tipo Ponga la cámara, doña Elizabeth. se perdió. ¿Sí se ve ahí? Ahora sí, siga. Sí, que como estoy leyendo un poco, leo también, pero creo que se borró ahí la imagen. Entonces les decía verdad que este es un grupo de enfermedades genéticas, verdad que daña y mata lo que son neuronas motoras, las cuales pues este tipo de células nerviosas son de la médula espinal y de la parte inferior del cerebro. Em, esto está compuesto básicamente por 4 tipos de AME, es como es conocido, ¿verdad? Atrofia muscular espinal, de las cuales pues la 1 y la 2 pues son las más agresivas, ya que pues pueden presentar desde muy temprana edad lo que son problemas respiratorios y problemas, en este caso, en la garganta, ¿verdad? Que es para dificultades para comer o respirar. El caso de mi hija pues es un AME tipo 3. La enfermedad actualmente no se sabe, ¿verdad? Ni en qué edad o en qué tiempo va a empezar a ser agresiva, digamos, en este caso, ya que lo que en parte daña también son lo que son los músculos, ¿verdad? Lo que es la masa muscular. Esto hace, pues, impide que ellos tengan fuerza para poder movilizarse, sentarse o sostener la cabeza. Em, ¿Verdad? En lo que es verdad, en este caso con mi hija, ¿verdad? Para comentarles, pues nosotros, igual la falta de conocimiento por parte de los médicos, estuvimos alrededor de más de medio año, ¿verdad? De médico en médico y pues esto, ¿verdad? Afecta igual la parte económica porque pues cada médico pedía un tipo de estudio hasta que pues nos descartaron primero el ortopeda que no era un problema de operarla de la cadera porque nos decían que era posibilidad de eso. Luego pues y fuimos a Teletón, Teletón nos dio terapias y empezó a mandarnos con un neurólogo y este ya sí nos hizo verdad los exámenes ya correspondientes y un previo diagnóstico, pero llegamos como le digo, después de casi de medio año de andar en exámenes, pues a través de un examen de genética pudimos verdad detectar lo que la niña tenía. Y ya pues a partir de esto usted sabe que pues como todos hemos comentado, ¿verdad? Hay un daño emocional, ¿verdad? Porque la enfermedad no era conocida, se desconocía de tratamientos, porque no es una enfermedad tampoco que tiene cura, solamente tratamiento. Entonces, ahí la importancia del diagnóstico oportuno y de iniciar un tratamiento, porque de los casos igual que estamos conociendo actualmente, pues hay niños bastante afectados que están en silla de ruedas y pues que es necesario pues que de una u otra manera se les pueda dar el tratamiento. En el caso de mi hija, pues actualmente es la única a nivel nacional, ¿verdad? Creo que es en este país, en Honduras, que está recibiendo tratamiento. Igual fue una lucha a partir de que nosotros pues nos dieron el diagnóstico, empezamos, ¿verdad? A hacer los trámites correspondientes, a tocar puertas. Al principio, pues nos tocó, ¿verdad? Ir a Secretaría de Salud, a Casa de Gobierno. Tocamos muchas, digamos, entes del gobierno ¿verdad? A través del gobierno tratar de conseguir. Pues siendo así, pues después nos abocamos, buscamos otros medios, ¿verdad? Hasta que tuvimos respuesta por parte de lo que es del Seguro Social. Entonces, actualmente ella sí ya tiene 2 años de tratamiento y pues ha sido, ¿verdad? Un cambio bastante drástico en la vida de ella porque como le había comentado, ¿verdad? Anteriormente aquí a los que nos conocen, ella empezó que se me sentó, no podía levantarse del suelo. Luego empezó, ¿verdad? Ya a sostenerse, ya como querer gatear, ya se sentaba, ¿verdad? Sin necesidad de tambalearse y ahora pues ya está tratando de levantarse sola del suelo, que es lo que aún le hace falta, porque aún tiene, ¿verdad? Dificultades para eso. Pero pues hemos visto, ¿verdad? La importancia del tratamiento, que aunque es algo, ¿verdad? Que nosotros no podemos costear y se le está pues dando, ¿verdad?
ese beneficio a ella, pues podemos dar fe, ¿verdad? Que tanto el diagnóstico oportuno, ¿verdad? Y empezar lo más antes posible con el tratamiento, porque esta es una enfermedad que no espera. Esta enfermedad no espera, si en el caso va pasando el tiempo, no se diagnostica o no se trata, pues lastimosamente se ve, ¿verdad?, cómo afecta la vida y la parte física de la persona afectada. Entonces, como padres igual, ¿verdad? La parte psicológica es importante porque igual no, bueno, no esperábamos, ¿verdad? En este caso para nosotros una enfermedad así, ¿verdad? Más en ella, pues que tan pequeña le vino a empezar a afectar y pues seguir luchando en este caso, ¿verdad? Para que ella mejore, para que ella pueda tener, ¿verdad?, el tratamiento en tiempo y forma como debe de ser, igual que las terapias físicas. Y pues lo mismo, ¿verdad? Pues tratar de llegar a que nos escuchen, ¿verdad? Otras personas para que vean la importancia y que pues si, ¿verdad?, se está dando estos tipos de casos, pues hacer conciencia pues a nivel nacional, igual a los médicos, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene conocimiento, pero sí al empezar a empaparse, ¿verdad?, de muchas cosas que pasan aquí en el país, que como dicen, son muchas enfermedades que no se conocen aún todavía, que algunas no tienen ni tratamiento, entonces pero, ¿verdad? Aquí luchando siempre y esperando en Dios, pues como dice, ¿verdad, Marianela? Que la ciencia igual siga avanzando. Anteriormente solo había un tratamiento súper carísimo, ya ahora hay 2 terapias más. En el caso de ella, pues es, digamos que más accesible que las otras 2, pero esperando y confiando en Dios, ¿verdad? Que vaya a haber otra terapia tal vez un poco más accesible para que muchas otras personas que igual tienen este padecimiento, pues puedan tener también el acceso, ¿verdad?, al medicamento. Muchísimas gracias, doña Elizabeth, por compartir. Sabemos que es una lucha grande y sabemos pues que dentro de Honduras en esta condición de salud existen otros niños también donde sabemos que los tratamientos son onerosos y es por eso que hoy a todos los que nos acompañan, ¿verdad? Les hacemos ese llamado para que nos ayuden a alzar la voz sobre estas condiciones de salud también. Ahora estamos abriendo el espacio para preguntas, ¿verdad? Para preguntas que se han ido dando y para que todos, tanto el doctor Zelaya como el doctor Rivera y cada uno de los que hoy ha participado y ha enriquecido este momento y este webinar, nos apoyen respondiendo a los usuarios. La consulta es para el doctor Zelaya. Con la enfermedad autoinmune, caso de hepatitis, si se termina en trasplante, la misma no se vuelve a repetir o puede reaparecer y también dañar el órgano trasplantado desde ya. Gracias. Doctor Zelaya. Buenas noches. Buenas noches. Se podría, una vez que hay cirrosis, puede haber casos de hepatitis autoinmune en el hígado trasplantado. Podría haberlo. Pero es raro, pero podría haberlo. Ok. También dice el señor Daniel Mairena, ¿por qué se cree que es una enfermedad rara la insuficiencia renal? Si sabemos que hay causantes que llevan una enfermedad rara renal, una enfermedad renal y al igual como se dijo hereditaria. Creo que las enfermedades raras son tipo tumorales, como ejemplo la enfermedad del árbol, pie de elefante. Bueno, la pregunta es médico general en el área de nefrología, ya que no toman el trasplante como una alternativa y no solo de vivir más de 10 años. Doctor Rivera. Buenas noches nuevamente. Pues hay muchas causas de insuficiencia renal. Las enfermedades raras, de algunas que mencioné, son algunas de las causas de insuficiencia renal. Entonces, raras porque se diagnostican poco, porque la prevalencia es poco, como decía en las estadísticas, 1 de cada 10.000, 5 de cada 20.000. Entonces, por eso se les denomina raras, porque no se diagnostican tan frecuentemente como otros tipos de enfermedades. Y
estas forman parte de todo el algoritmo de enfermedades que llevan a la insuficiencia renal. El trasplante renal es una opción de tratamiento para algunos de estas enfermedades. Eh, en otros países más desarrollados, Europa, Estados Unidos, en algunos países de Latinoamérica también se ofrece bastante trasplante renal. En Honduras no podemos decir que no es una opción, pues son pocos los trasplantes que se han hecho en el medio público y cuando se hacen en privado, pues el costo es elevadísimo. Entonces, realmente, pues sí debemos como ofrecerle al paciente como primera opción de tratamiento en un caso de insuficiencia renal avanzada, el trasplante es el ideal, el trasplante renal es lo que debemos ofrecer de primera instancia, pero con lo que contamos a primera mano es con la diálisis. Entonces, creo, no sé si aclaré la pregunta. Tenemos otra pregunta, doctor Rivera. ¿El lupus entra en esta categoría de enfermedades poco frecuentes? No, el lupus pues forma parte de las enfermedades inmunológicas. Es más común, es bastante frecuente el lupus, sobre todo en pacientes femeninas. Entonces no está dentro de la categoría de enfermedades raras. ¿Y el mal de Berger lo consideran enfermedad renal rara? No está dentro de las mencionadas como enfermedad rara, pero pues está dentro de las glomerulopatías, está la enfermedad de Berger, pero sí, pues realmente es raro diagnosticarlo, raro como hablábamos, pues quizás porque no tengamos los medios, muchos pacientes quizás ni logran llegar al especialista, al nefrólogo, entonces, se diagnostica poco realmente, pero no está dentro de las raras. Dice Evelio, buenas noches, mi hija fue diagnosticada con hepatitis autoinmune. ¿Qué tan efectivas son las cargas biológicas en la enfermedad? Doctor Zelaya. ¿A qué se refiere con carga biológica? O el uso de biológicos. Evelio, Ligia, ¿se podrá abrir el micrófono para Evelio? No tiene que activarlo él. Evelio, ¿puede activar su micrófono y responder al doctor, por favor? También tengo otra pregunta para el doctor Zelaya por mientras tenemos a Evelio. Ya está. ¿Qué impacto? Hola, Digan. buenas noches. Sí, vea, doctor, mi hija fue diagnosticada hace 6 meses con hepatitis autoinmune. Tiene una cirrosis hepática, le hicieron biopsia, no tiene varices esofágicas hasta el momento, tiene un cálculo biliar, que ese cálculo pues la tiene muy, muy mal. Y ha estado siendo tratada con aciatropina, está siendo tratada con Samen, ácido. Ay, lo siento, se me fue el nombre ahorita. Pero me dicen las doctoras de que no está, parece que el medicamento no está dando resultado. Me dijeron que lo más posible es que le pongan unas cargas biológicas. El nombre de la carga es Rituvimac. Sí. Sí, es una alternativa buena. Ah, ok, qué bueno. Sí. Y Ursudiol también está tomando. Ursudiol. Ajá. Sí, pero está bien la alternativa. Ah, ok. Ella solo tiene 17 años hasta el momento. Sí. Y habría que ver si está indicado el micofenolato también en ella. No tiene una contraindicación. Ajá. Por el momento solo toma Samen, aciatropina, 150 miligramos diarios, el esomeprazol, la Ursudiol,
vitamina E, Diglett, por el momento está con eso. Ya Y- lleva casi 6 meses con ese tratamiento. ¿Y ha mejorado las transaminasas? No, las transaminasas no mucho. De hecho, ahorita anda las bilirrubinas en 8 punto y algo, 8 punto y algo, y la menos la anda en 2 punto algo. Sí, ahí habría que ver realmente si esos datos son debido a la actividad de hepatitis autoinmune o es en la actividad de la cirrosis en sí. Ajá. Que si la cirrosis si esa es parte de la cirrosis que está avanzada, pues no va a mejorar esos parámetros. Ya Ajá. tiene varices esofágicas. No, no tiene. De hecho, dice la biopsia hepática que me le hicieron, dice los cortes histológicos muestran tejidos hepáticos con arquitectura alterada. Se identifican nódulos de regeneración separados por septos fibrosos, densos con infiltrado inflamatorio crónico severo, neovascularización y proliferación ductular. En algunos ductos se identifica metaplasia pilórica, hallazgo que corresponde con daño crónico de los conductos. En los nódulos, los hepatocitos son poligonales con citoplasma sinofílico granular con núcleos de morfología normal. El caso fue valorado con tinciones especiales tricómica. Eso sería la endoscopía. Endoscopía le hicieron también. No habían varices. No hay varices esofágicas, no. Ok. Sí, solo habría que descartar que no sea parte de la evolución de la enfermedad. No estar tratando como descompensación de la hepatitis o una cirrosis. Ajá. Sí, pero habría que probarlo también. Confiamos entonces, doctor, en las cargas que me dicen los médicos que le van a poner. Sí, habría que probarlo. ¿Cuánto Ok. tiempo tiene que estar con los esteroides? Ya tiene 3 meses con esteroides. Comenzó con 60, luego se lo bajaron a 30, después se me complicó porque agarró una bacteria en la sangre, entonces se los quitaron. Ahora el 18 de diciembre comenzamos otra vez con 30, hace una semana se lo bajaron a 3/4 y sí le subieron la ciatropina. ¿Cuánto? Primero comenzamos con una por la mañana y una por la noche, ahora está con una por la mañana, 2 por la noche, pero sí se siente bien débil, agotada, no da la talla, amanece sumamente cansada, quiere pasar durmiendo, que si es posible a cada rato. Habría que probarlo. Habría que probar la terapia biológica. Ajá. Con la carga biológica, doctor, la idea es de que el hígado, porque la verdad no me explica mucho. Es reducir la respuesta inmunológica para cambiar, mejorarle la inflamación. Uh-huh. Sí. El hígado tiene que recuperarse con estas cargas, doctor. Habría que ver qué tan lesionado está el hígado. Ah, ok. Sí. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Para el doctor Rivera, ¿existe algún factor genético relacionado con las enfermedades renales poco frecuentes? Sí, como mencionaba, ¿verdad? Que pues alrededor del 80% de las enfermedades renales raras son de origen genético. Es decir, siempre va a haber un gen, una alteración de un gen en estos pacientes, en la mayoría de ellos. Entonces, muchas veces ya traen la predisposición genética y es multifactorial. Entonces, hay algún agente externo que hace que entonces se manifieste la enfermedad. Okay. Entonces, sí hay un factor genético. Ok. Tengo otra para el doctor Zelaya. ¿Qué impacto tienen las enfermedades hepáticas autoinmunes en otros órganos y en el sistema del cuerpo? Bueno, algunas
de estas sí condicionan la presencia de otras enfermedades. Por ejemplo, si tiene una congestión biliar primaria, es muy probable que se va a acompañar de una enfermedad inflamatoria intestinal de por sí. El 75% de los casos va a estar condicionada por eso. En las otras dos condiciones, casi siempre son concomitantes, van juntas. Y a veces no necesariamente, puede ser que no tenga afectación de otros órganos, pero sí la congestión biliar primaria, el 75% se va a acompañar de alteración intestinal. Tenemos, dice, ¿hay algún avance reciente en investigaciones en enfermedades poco frecuentes? ¿Y cuáles son las expectativas de vida para las personas que la padecen? No sé cuál de los dos doctores quisiera aportar o ambos si quieren aportar al respecto, porque no me especificaron en qué. Pues como mencioné también creo en la diapositiva, pues en otros países ya se está prestando mayor atención, se está destinando mayor presupuesto al estudio, tanto para determinar el origen de estas enfermedades como la cura, ¿verdad? O la creación de tratamientos para estas enfermedades. Entonces, en nuestros países latinoamericanos es donde pues está un poco más difícil la situación y como decía en Honduras pues en el caso de enfermedades renales raras ni siquiera tenemos una estadística. Entonces tendríamos que partir desde eso, desde la captación y pues diseñar programas de estudio y tratamiento. Doctor Zelaya. Sí, básicamente coincidimos. Al ser poco frecuentes, eso dificulta, bueno, para empezar, depende de dónde se esté investigando, si son países con más recursos o con menos recursos, pero aún así los países con más recursos, eh, las compañías farmacéuticas o de investigación, que son generalmente las que hacen los estudios, van a destinar menos recursos para estas investigaciones porque no son tan rentables. Y por lo tanto va a haber menos posibilidades y además no hay muchos pacientes en los cuales hacer los ensayos. No son, no son una gran cantidad de pacientes. Pero sí, se va avanzando poco a poco. Pero no es tan rápido como en otras condiciones, pero sí se avanza. Ok. También tengo, Eric, tal vez tú nos puedes ayudar en esta. Eric García dice, ¿por qué la hemofilia es rara? ¿Cuál es su prevalencia? ¿Y cuál es el tratamiento actual? Si nos apoyas, Eric. Sí, bueno, se dice que la hemofilia es rara, ya que más que todo por la prevalencia, ya que una persona de cada 10.000 padece hemofilia A severa o A, y una persona por cada 50.000 padece hemofilia B. Entonces eso por eso la consideran una enfermedad rara. Ok. ¿Y Y cuál es el tratamiento actual? el tratamiento actual consiste en el reemplazo del factor, en lo que son factor 8, factor 9 si es hemofilia B, factor 8 si es hemofilia A, y actualmente se está también ya salió a la venta lo que es el Isatuximab, que es el reemplazo. No es el reemplazo, es como algo diferente al reemplazo de factor, pero ya no es un medicamento intravenoso, sino que es subcutáneo y es una nueva terapia, diferente a la terapia de reemplazo, el Isatuximab. Ujú. Y es Perfecto. subcutáneo. Muchísimas gracias, Eric. Doctor Zelaya dice, cuando se detecta hígado congestivo, ¿hay posibilidades de mejora? Bueno, imagino que se está refiriendo a efectivo por insuficiencia cardíaca. Es la única, es la condición que requiere hígado congestivo. En Daniel esos Mayre. casos, pues
hay que mejorar la condición que causa esa congestión hepática, que puede ser una insuficiencia cardíaca o un problema pulmonar. Me imagino que a eso se refiere, no sé si es un poco amplio el término. Ujú. Déjeme ver si con esto respondemos a ello. No sé si tiene alguien alguna otra pregunta o... Ahí, por ahí leí una pregunta que decía, ¿hay a nivel mundial medicación para tratar la RC por poliquistosis? El único medicamento aprobado para la poliquistosis es el tolbactán. Yo ahorita aquí en los pacientes que he recibido para diálisis, tengo aparte de doña Gladys y de don Juan, tengo a otra paciente que tiene poliquistosis. Le acabo de dar consulta al hijo que tiene poliquistosis, le indiqué el tolbactán. No se encuentra en el país, no se encuentra en Centroamérica. En estos días leí en Twitter que otro nefrólogo publicaba que el tolbactán cuesta $328 americanos diario. Eso sería el costo del medicamento. Entonces, para empezar, no lo conseguimos en el país y donde se logra conseguir, pues es inadquirible prácticamente. Pero sí, el único que está aprobado para tratamiento para la poliquistosis es el tolbactán. Muchas gracias, doctor Eric. Doctor Zelaya, la persona que preguntó anteriormente decía que es a consecuencia de una enfermedad renal y que va de la mano a lo cardíaco por la Sí, hipertrofia. sí, hay que mejorar la condición base del paciente. El hígado se congestiona a través de las venas que deben de sacar la sangre del hígado hacia el corazón, que son las venas suprahepáticas. Encuentra una resistencia a la salida de la sangre venosa del hígado hacia el corazón, hacia la parte derecha, y entonces el hígado se congestiona. No hay algo que se le pueda hacer al hígado, lo que hay que mejorar es la causa que hace que se congestione. Ok, muchísimas gracias. También tengo otra pregunta que dice, ¿una persona que tiene hígado graso por herencia puede caer en alguna enfermedad rara o poco frecuente? Ok. Es un tema amplio. El hígado graso sí hay condiciones y hay genes que ponen a hacer hígado graso, sobre todo en la población latina. Hay más frecuencia de hígado graso. Y algunas de las enfermedades del hígado también tienen más frecuencia de hígado graso. Algunas de las enfermedades inmunológicas también hacen con mayor frecuencia de hígado graso. El hígado graso también eleva se puede encontrar el hígado graso, elevación de anticuerpos sin tener enfermedad inmunológica, sin ser en una enfermedad autoinmune, o sea, sin desarrollar una hepatitis autoinmune o sin desarrollar una cirrosis viral primaria o una congestión esclerosante. Hay aumento de anticuerpos solamente por hígado graso. Y también el hígado graso tiene factores hereditarios, inmunológicos y de herencia. Claro, el factor principal es herencia y un disparador, que en este caso pues, es el gesto de consumo excesivo de calorías. Bueno, como podrán ver, en Honduras, pues poco a poco se están dando visibilización de cada una de las enfermedades poco frecuentes y cada uno dentro de sus especialidades está haciendo la labor para que éstas se visualicen más y que sigan siendo abordadas dentro
del sistema de salud que hoy por hoy tenemos, ¿verdad? El objetivo de este webinar también es eso, dar a conocer que en Honduras ya se están dando avances en lo que es las enfermedades poco frecuentes y que si bien es cierto, por falta de educación y por falta de desconocimiento, algunas no se están abordando como tal, pero sí ya se están visualizando cada una de ellas para poder actuar desde la parte clínica también hacia la parte legal, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna otra consulta o alguno de los panelistas nos quiera compartir algo. Aquí nos comparte la doctora Rodríguez que en Honduras se están haciendo estudios genéticos, biopsia, trasplante renal, en pediatría, TRDB relacionado y no relacionado, ¿verdad? Entonces, sí, el Estado y la Secretaría de Salud y cada una de las especialidades están trabajando en conjunto para ir haciendo más visibles cada vez más este tipo de patología, ¿verdad? Y si no tenemos más preguntas o alguien que quiera compartir algo más, pues no nos queda más que agradecer por estar con nosotros en este espacio, que nos sigan en nuestras redes. Estamos en una alianza con Fundación Hepática, con FUNLUBI, con la Sociedad Hondureña de Hemofilia, con la Sociedad de Pacientes de Atrofia Muscular Espinal y que se sigan sumando las otras, ¿verdad? Estamos aquí todos para trabajar en conjunto. Queremos expresar nuestra gratitud a cada uno de ustedes por su compromiso, por su dedicación y su valiosa contribución a esta causa tan importante. Su participación ha sido fundamental para enriquecer estos espacios de intercambio y aprendizaje. Sigamos trabajando juntos, unidos por el objetivo común de mejorar la calidad de vida de aquellos que hoy por hoy enfrentan enfermedades crónicas o enfermedades poco frecuentes o raras. Que las ideas compartidas y los lazos creados durante este webinar continúen siendo inspiración y guía para nuestros caminos y a un futuro inclusivo y esperanzador para todas aquellas familias que hoy por hoy están padeciendo estas condiciones de salud especiales, ¿verdad? Muchas gracias a cada uno de ustedes desde donde se han conectado. Gracias a cada uno de los participantes por compartirnos su vivencia, su lucha, que sabemos que son desafíos grandes, pero que a la par de cada uno de sus especialistas podemos salir avante. Gracias a cada una de las organizaciones que están apoyando a dar visibilidad a estas enfermedades poco frecuentes. Que tengan una feliz noche a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric, todos. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche.